Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Cómo se tenía que levantar? Pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿qué le dijeron? Estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es su ángel. Era una iglesia que oraba y no creía. Esa es la palabra, Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Oraban para que Pedro esté libre, y cuando lo vieron libre no lo podían creer. ¿Seremos así nosotros? Bueno, ya saben por dónde va a ir la prédica hoy. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Podemos leer todo junto el versículo último. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nuevamente. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Amén. Nosotros encontramos un momento particular de la iglesia primitiva, como le decimos, la iglesia pionera, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia que nos da también un modelo de cómo Dios comenzó a establecer la iglesia en la tierra. Y en este momento sucede una crisis impactante, porque el rey Herodes, que era un nieto de la dinastía real Herodes, el nombre Herodes era el título general,
Pero el abuelo, conocido como Herodes el Grande, era un asesino, el hijo era otro asesino, y este también seguía con el mismo gen del infierno de matar a los hombres de Dios. Entonces este hombre, este rey Herodes, echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles, y como esto contó seguramente con la complicidad de los judíos legalistas, entonces mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno de los 3 hombres principales de la iglesia. Sin embargo, él fue asesinado. Y entonces acá surge un gran capítulo que no lo voy a desarrollar, simplemente que es un capítulo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Amén. ¿Por qué Dios permitió que este hombre, un gran hombre de Dios, que era el hombre que tenía la palabra rectora en la iglesia, fuera asesinado? ¿Por qué Dios lo permitió? Esa es la pregunta que nosotros quizás muchas veces podemos hacerlo. ¿Por qué Dios, mientras dejaba morir a este siervo de Dios, resucitó a a Dorcas? ¿Quién era más importante? ¿Una mujer que hacía costuras, así uno podría decir, o este hombre que realmente significaba ser el pastor de la iglesia? ¿Por qué Dios permitió que una mujer sencilla fuera resucitada, y por qué permitió que este hombre muriese? Bueno, no les dejo la inquietud para que lo estudien, ¿no? Pero habla de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, habiendo quizás resucitado a algunas personas, como en el ministerio de Jesús, ¿no es cierto?, algunos jóvenes, y permitió que un joven como Esteban muriese apedreado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un diácono impactante, y sin embargo Dios permitió que Esteban muriese, y otros jóvenes que quizás no tenían tanta trascendencia, Dios los resucitó? Entonces son todas preguntas que quizás nos hacemos, pero que merece también la profundización de muchas cosas que tienen que ver con las inquietudes humanas y con la soberanía de nuestro Dios. Se los dejo eso como un capítulo, pero que veamos acá que Herodes se empecinó en continuar esa línea homicida que venía de su reinado familiar, y entonces mató a este hombre principal de la iglesia. Y esto le agradó a los judíos, a los legalistas, a los que siempre estaban cuestionando a Jesús. Esto eran los que siempre estaban cuestionando a la iglesia, y les agradó que matara a este hombre, siervo de Dios, a Jacobo. Y como vio que esto le agradaba a los judíos, se le ocurrió entonces a Herodes ponerlo preso, a Pedro también. Y él se preparaba para presentárselo a la multitud legalista y judía en una fiesta próxima. Estaban listos para presentárselo. Y ustedes saben qué hubiesen pedido ellos. Seguramente la muerte de Pedro. Pero la iglesia tuvo una reacción maravillosa. Es una iglesia reactiva, una iglesia que sabe responder a los momentos de crisis. Aunque siempre enseñemos y enseñamos que la iglesia debe ser proactiva, una iglesia que vive en oración, que ningún problema la toma por sorpresa, pero muchas veces hay eventos repentinos, y eso lleva a la iglesia a tener una actitud, una reacción. Y la iglesia reaccionó inmediatamente. Se reunió a orar, y a orar por Pedro en forma incesante, de noche y de día. No hay mejor recurso para resolver nuestras crisis que la oración. No la oración simplemente individual, sino la oración del acuerdo. Debemos aprender, mis queridos hermanos y consiervos, que la oración del acuerdo es la oración que moviliza la mano de Dios. La oración del acuerdo es la demostración del funcionamiento del cuerpo de Cristo. La oración del acuerdo muestra cómo hombres y mujeres se ponen de acuerdo para orar con un objetivo común, donde se dejan de lado todas nuestras necesidades particulares y personales, o familiares, o ministeriales, pero se pone un modelo, un motivo de oración.
y la iglesia poniéndose de acuerdo, solamente de noche y de día, oraban por su amado Pedro. Y comenzaron a orar y comenzaron a orar. Y Pedro en ese momento estaba preso. La iglesia seguramente esperaba lo peor. Y en ese ámbito se encerraron porque también tenían temor. Escondidos oraban y hacían esa oración. Y aquella misma noche, cuando el rey homicida quería presentar a Pedro y ya comenzar a activar su plan de destrucción, la iglesia estaba orando. Y cuando la iglesia ora, Dios también está trabajando. A Dios le encanta moverse en los tiempos de oración de la iglesia. Aleluya. Si ustedes quieren ver un mover de Dios, debe hacerse en ese tiempo que la iglesia está orando. Que cuando ustedes comiencen a vivir tiempos de oración del acuerdo, tiempos donde con objetivos comunes están orando, ese es el tiempo donde Dios también está obrando. Dios le encanta encontrarse en un camino sembrado por lágrimas, sembrado por clamor, sembrado por súplicas, sembrado por el corazón humilde de sus hijos que le piden ayuda y que confían en Él. A Dios le encanta trabajar con los hombres y mujeres que tienen fe. Porque dice el libro de los Hebreos que a Dios le agrada a los que tienen fe. Y los que oran son hombres y mujeres con fe. Y muchas veces si tenés poca fe, comenzá a orar. Comenzá a orar con otros y tu fe va a comenzar a crecer por el impulso de aquellos que están orando y direccionando nuestras oraciones. Iglesia de oración es una iglesia donde Dios se moviliza. Y entonces cuando Dios se moviliza en una iglesia de oración, no hay excusa, no hay tierra dura, no hay dificultades, todo comienza a ser allanado, todo valle que comienza a ir repentinamente a ser rellenado, toda montaña se cae, todo queda libre para que la iglesia camine en libertad y en victoria. Alabado sea Dios, porque este es el poder de la oración de la iglesia. Es una iglesia que ora, una iglesia que cautiva el corazón de nuestro Dios. Y entonces, mientras la iglesia oraba, Dios comienza a intervenir. Cuando nosotros somos activados por una motivación correcta, Dios se moviliza. Amén. Amén. Y entonces Dios se moviliza y envía un ángel que tenía seguramente la directiva de Dios de ir a libertar a nuestro querido hermano Pedro. Y ahí cuando Herodes le iba a sacar, Pedro estaba durmiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y capaz que usted está enojado, ¿cómo Pedro estaba durmiendo? Pedro estaba cansado, era humano. Y Pedro confiaba en Dios. ¿Y ustedes creen que él por qué dormía? Porque él había visto a Jesús que en medio de la crisis Jesús dormía. Y que cuando una vez él con los compañeros estaba en la barca que se hundía y Jesús estaba ahí en la popa, ahí poniéndose los brazos como armado, él dormía plácidamente, ellos desesperados. Y se dirigen a Jesús y le dicen: Maestro, no tenés cuidado que estamos por morir, perecemos. Y Jesús, después de un largo bostezo, le dice: ¿qué les pasa a ustedes? Jesús estaba confiado. Jesús tenía seguridad y Jesús, sin decirles palabra, se fue y le ordenó a las olas que se aquieten, le ordenó al viento que se calme, y cuando fue todo bonanza, se dirigió a los discípulos y dijo: ¿qué les pasa? Hombres de poca fe. ¿Y ustedes creen que Pedro no aprendió esa lección? Que en medio de las crisis hay que confiar. Arnaldo, recibí esta palabra. ¿Qué hacemos en medio de las crisis? No, el estómago nos duele, acidez, sube la presión, sube el azúcar, o baja la presión, el dolor del pecho, dolor de cabeza. Y cuando confiamos en el Señor, gracias Señor, espero que actúes pronto. Es desesperante encontrar personas que se ponen con confianza a esperar, ¿no? ¿Cómo actúas vos? Yo lo digo por experiencia, por mi esposa. Porque cuando viene la crisis, yo parece que me revoluciono. Ella está tranquila y digo: che, ¿vos no sabés lo que está pasando? No sé nada, sé que Dios está en el asunto. Y
ella, como profeta de Dios, me enseñó tantas veces a confiar en Dios. Y yo la admiro porque yo soy como ustedes. Enseguida me revoluciono, vamos a actuar. Y ella me dice, tranquilo. Entonces, tampoco significa esa tranquilidad dejar que todo se venga abajo. No, yo lo que estoy diciendo es que esa tranquilidad de Pedro representaba que él confiaba en Dios. Amén. Y qué importante es para un siervo de Dios saber que hay una iglesia que ora por él. Qué lindo es que vuestros pastores sepan que ustedes, iglesia del Señor, oran por él, por su pastor, por su esposa. ¿Cómo no va a reposar un hombre, una mujer de Dios, sabiendo que tiene un ejército de hombres y de mujeres que rápidamente se ponen de acuerdo cuando algo está sucediendo en crisis? Entonces podemos descansar. Echa sobre el Señor tus ansiedades y Él tomará cuenta de todas esas cargas. Parafraseo una palabra del apóstol Pedro, él, que fue entrenado en los momentos más difíciles para vivir en lo sobrenatural. ¿Cómo no va a confiar él? Cuando un día él, ahí con todo entusiasmo, lo ve al Señor, ahí, cuando él rompe el miedo, el espanto de sus amigos, de sus compañeros que veían en medio de una tormenta que venía alguien caminando. Y todos dijeron un fantasma. Y uno dice, ¿y por qué hablan de fantasma cuando habían visto un fantasma ellos? Pero era evidentemente el ideario común. Y entonces un fantasma le salió la carne a ellos. Un fantasma, dijeron. Y entonces Pedro dijo, no tanto un fantasma. Y él ve y se va asomando y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Gloria a Dios. ¿Y qué dijo? Sí, le dijo el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a caminar, a acercarse al Señor. Mientras él tuvo su mirada, su confianza en el Señor, él estaba caminando por la mejor avenida del mar. Seguro, tranquilo, pero de repente escuchó el viento, escuchó la tormenta. Pero ¿saben qué escuchó él? Yo estoy seguro, es alguna impresión personal. Yo creo que él escuchó las voces de sus compañeros que le decían, Pedro, loco, ¿qué estás haciendo? Vení para acá, te vas a ahogar. ¿A dónde vas, Pedro? Díganlo. ¿Cómo actuamos con aquellos hombres de fe? Y Pedro en un momento seguro le dijo, ¿pero qué me dicen esto? Miró para allá y se perdió de ver a Jesús. Y cuando él dejó de ver a Jesús para escuchar las voces que le decían que lo que él estaba haciendo era una locura, entonces él comenzó a hundirse. Y él entonces, cuando se estaba hundiendo, le dijo, Señor, tené misericordia de mí, salvame, porque me estoy hundiendo. Al instante que él confesó su limitación, el Señor le extendió su mano y lo puso nuevamente en el agua. No lo puso en el barco, lo puso ahí de pie en la avenida del mar. Y el Señor comenzó a caminar con Pedro tomado de la mano, gloria a Dios, tomado de la mano sobre el mar, y lo llevó a la barca que habla de la seguridad, de nuestra estabilidad, gloria a Dios. Y lo que Dios quiere hacer es tomar de tu mano para llevarte en medio de las aguas, muchas veces de problemas, de crisis, de dificultades, pero cuando vos estés de la mano del Señor, vas a estar por los mares más peligrosos, pero no te vas a hundir, porque el Señor te está sosteniendo. El Señor te está acompañando y va a llegar el momento de tu seguridad, de tu estabilidad, donde el Señor te va a colocar con notable seguridad. Gloria a Dios. El apóstol Pedro estaba siendo entrenado en aprender a tener fe y a tener confianza en el Señor. Por eso admiremos la fe de Pedro, porque yo muchas veces de jóvenes siempre me dediqué a mirar a Pedro en sus puntos flojos, débiles, siempre el loco, siempre el débil. ¿Qué? Ojalá fuéramos como Pedro. Fe, esperanza, seguridad. Él fue entrenado específicamente por el Señor para vivir lo sobrenatural. Jesús se encargó específicamente de Pedro. Quizá otras personas tienen mayor protagonismo que el nuestro, pero como Pedro es aceptar nuestro destino y saber que en cada uno en el destino o la asignación que hemos recibido nosotros estamos felices, y ahí Dios nos va a usar
conforme a la asignación que nos entregó a cada uno de nosotros. Amén. No estemos mirando, envidiando lo que otro hace, queriendo tener lo que otro hace. Aprende a disfrutar y hacer lo que Dios te ha dado. Amén. A hacer lo que Dios te ha mandado que seas y hagas. Amén. Porque eso es lo que un día Dios te va a pedir cuenta. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios entonces use tu vida conforme a la asignación que has recibido de parte del Espíritu Santo. Amén. Y esto significa también tu mejoría día a día, tu consagración, tu dedicación, el crecer en los procesos de madurez para poder servir al Señor específicamente a lo que Él nos ha llamado a todos nosotros. Amén. Amén. Y vemos entonces Pedro durmiendo, ahí entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que Pedro no tenía ni para dónde moverse, entonces dijo, si no me puedo mover, me duermo. Y claro, cuando un hombre de Dios no puede hacer todo lo que tiene que hacer, descansa. Amén. Porque tiene libertad para moverse. Acá no podía y dijo, descanso, el Señor se va a encargar de mí, la iglesia está orando. Amén. Él estaba acostumbrado a orar, había aprendido la lección de la oración, también le costó mucho como a nosotros, aprendió a orar y aprendió a enseñar a la iglesia que había que orar, porque la iglesia oró porque aprendió la lección también. Y bueno, cuando él estaba ahí, durmiendo, descansando, ahí con confianza, con las manos, con cerraduras, cerrojos, atado, soldados delante de él, soldados delante de la puerta, soldados más adelante. Ahí dice realmente cuántos soldados, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para sujetar a un hombre de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos ejércitos de maldad quizás el diablo manda para pretender frenarte a vos? Pero en el mundo espiritual Dios interviene. Porque por más que te pongan compañía de legiones de demonios, nada ni nadie te podrá mover. Te podrá tocar. En el nombre del Señor, no estás libre porque hay un ángel que te va a cuidar. Solo un ángel bastaba para traer el poder y la palabra de una palabra que lo iba a liberar, lo iba a soltar. Gloria a Dios. Porque así es el Señor con sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces se presentó el ángel del Señor, y cuando entró el ángel había oscuridad, apareció la luz. Donde estemos nosotros siempre va a haber luz. Hay tinieblas donde no hay luz. Donde estamos nosotros, ¿quién está con nosotros? Cristo. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Y entonces si Él está en nosotros, ¿qué somos nosotros? Luz. Y donde estamos la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Ahora es el problema, que tinieblas hay cuando no hay luz. Entonces entendamos esto, ¿por qué hay tantas tinieblas en la tierra? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, otra palabra que les traigo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no está para esconderla y ponerla debajo del armario. Una luz está para ponerlo arriba del armario para que todos los que están en la oscuridad vean, y entonces la luz les alumbrará. Entonces, por muchos años la iglesia ha tenido la luz escondida. ¿Saben dónde? En las 4 paredes. Ahí se ha quedado la iglesia. Hermanos, la iglesia debe movilizarse. Acá todos somos gigantes. Saliendo de esa puerta comienza el verdadero culto al Señor. Saliendo de esa puerta comienza la irradiación de la luz a un mundo que está en tinieblas. Allí, de allí para allá, está también nuestro destino. Cuando vos te vayas de este culto, comienza el culto tuyo, el culto de tu familia, comienza tu culto personal, donde vas a rendirle culto al Señor, y donde vos vayas está la luz. Y todos los que te escuchan tienen que escuchar la palabra de verdad y de luz que hay en tu vida. Amén. Ese es el verdadero culto que tenemos que llevar nosotros. Amén. Y entonces el gobernador Costa va a ser una ciudad iluminada por la luz del cielo, la luz que hay en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y entonces se acerca el ángel, resplandece la luz y lo toca a Pedro en el costado y lo despierta y le da una orden. Levántate pronto, porque no hay que andar dormidos, hay que estar despiertos, saber lo que vamos a hacer. Pero Pedro ya estaba demasiado excedido en confianza, porque siguió medio dormido todavía. Pero él obedeció, porque el obedecer realmente te ayuda a superar muchos conflictos.
A veces no lo entendemos. Cuando Dios te habla, obedecelo, aunque no lo entiendas. Amén. Porque la obediencia te va a iluminar el camino y prontito vas a entender por qué estás obedeciendo. Aleluya. No digas, espera que lo entienda, que lo estudie, que lo analice y yo voy a ver así, entonces. No, cuando Dios te habla, cuando Dios te pide, hay que obedecer. Amén. Amén. Y después vendrá la clarificación, porque Dios siempre quiere trabajar con los obedientes. Mirá que está al lado tuyo, dice, ¿cómo andamos con la obediencia? Date vuelta de atrás. Y si tenés artrosis de cuello vas a ser sanado cuando te dobles para atrás. Y te digo esta palabra muy serio, si vos te moves, Dios va a sanar una articulación en esta noche. En el nombre de Jesús, aleluya, 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 gloria a Dios. Y entonces Pedro se despierta, escucha la voz que le dice, levántate pronto. Amén. Aleluya. Hoy Dios nos está ordenando a levantarnos y pronto. Hay muchas tinieblas en esta tierra. Hay muchas cosas que están llevando a nuestra sociedad a una derrota y a una destrucción moral. Y la iglesia tiene la luz. Por eso hoy la iglesia ora, pero la iglesia tiene que darse cuenta que a través de la oración, como vamos a ver luego, se va a abrir una puerta, porque la luz tiene que llevar liberación afuera. Levántate pronto, y él se levantó. En la obediencia, los cerrojos tienen cerradura, tienen llave, y estoy seguro que los soldados no tenían las llaves, pero cuando escuchó la voz del ángel le dijo, levántate pronto, él se levantó, y cuando se levantó, ¿qué le pasó a los cerrojos? Se le cayeron automáticamente. Tu obediencia trae liberación. Tu obediencia te libertará. Tu obediencia te llevará a vivir una victoria gloriosa. Tu obediencia te llevará a que las cadenas que se han puesto delante tuyo y las trampas de Satanás se rompan. Gloria a Dios. El diablo muchas veces nos pone lazos para que no podamos avanzar, pero la obediencia destruye y quita los lazos delante de nuestro caminar, porque estamos llamados a caminar en victoria, a caminar con libertad, a caminar con seguridad. En nuestro caminar no hay con tropiezo, nuestro caminar es con propósito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levántate pronto, y él obedeciendo, se le cayeron las cadenas. Y entonces el ángel le sigue dando órdenes. Le dice, cíñete y átate la sandalia. Y entonces, ¿qué hizo él? Hizo así. Eso quiere decir que obedeció. Cada orden que él recibía, obedecía. Entonces se ciñó la túnica, se ató la sandalia, y ahora le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y entonces él se envolvió en el manto y lo siguió. Y dice que Pedro comenzó a salir, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Claro, él quería seguir durmiendo. Entonces, qué gloriosa visión, dijo él. Y no se estaba dando cuenta que ya no era visión, sino era realidad. Esto también nos debe hacer reflexionar cuántas veces Dios está operando y estamos soñando cuándo llegará ese momento y las cosas ya están sucediendo. Ya está sucediendo. Amén. Lo que Dios te ha prometido ya se está cumpliendo. Amén. Y no estés soñando, ya lo está haciendo el Señor. Gloria a Dios. Sino que pensaba que había una visión. Y cuando él caminaba, dice que pasó la primera y la segunda guardia. Primera guardia de soldados, segunda guardia de soldados. Cuando él obedeció y seguía al ángel, los soldados seguían durmiendo, ni se daban cuenta de lo que pasaba. Y él comenzó a caminar y pasar las dos guardias. Esto es lo que hace Dios. Todo lo que el diablo te ha puesto para trabarte, para impedirte, en un momento vos lo vas a traspasar sin ningún problema, como si nada ocurriera. Porque así es el poder de Dios. Y estamos llamados a vivir de esa manera, a vivir en la sobrenaturalidad de un poder que trae liberación, de un poder que nos ayuda a ver que hay una bendición constante del Señor para nuestra vida. Y en esa manifestación del poder, él se iba moviendo. Amén. Y dice que él, a medida que se abrían las puertas. A medida que él se abría hacia adelante, las puertas se iban abriendo.
Ustedes vieron que hay muchos edificios públicos que cuando ustedes se acercan, ¿qué le pasa a la puerta? Se abre. Bueno, así es en el mundo espiritual para los hombres de fe. Cuando vos te vas moviendo hacia adelante, hacia tu destino, a lo que Dios te llama, toda puerta que está cerrada se te abre. No hay lugar cerrado, no hay lugar difícil, no hay lugar duro cuando se mueve un pueblo en obediencia a Dios. Cuando Dios nos dijo, andad al pueblo, porque la puerta se va a abrir automáticamente, porque Dios está en el asunto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Se abrió la puerta y primera y segunda puerta se abre y dice salieron, entonces se encontraron allí con la puerta de hierro. Esta sí que era la puerta complicada. Era la puerta de hierro grueso, candado grueso, la que nadie podía traspasar. Solamente un hombre que vivía en fe y obediencia, la puerta se le abrió. Gloria a Dios. No hay cadenas, no hay puertas de hierro que el diablo pueda ponerle a la iglesia. En esta noche vengo a decirles, no hay puerta de hierro que el infierno haya puesto delante de ustedes, queridos hermanos del gobernador Costa. Ustedes tienen que moverse porque la puerta se va a abrir. Si la puerta ustedes la ven cerrada, no les importe eso. Ustedes tienen que saber que hay que caminar, ir hacia esa puerta, porque cuando lleguen, la puerta se abre. La puerta se va a abrir en el nombre del Señor. La puerta se va a abrir, gloria a Dios. Y la puerta se abrió. Y salidos, pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Y en esto también quiero recalcarle algo que siempre me ha conmovido, porque cuando ellos traspasaron la puerta de hierro, tenían que pasar una calle, y pasada la calle, la ciudad. Esa calle, esa avenida se llama Libertad. Esa es la calle en la que la iglesia tiene que caminar cuando ha roto sus prisiones, cuando una iglesia ha roto sus moldes, cuando una iglesia ha dejado atrás infinidad de cuestionamientos y ha entrado en el tiempo y en el plano de la obediencia al Señor. La puerta de hierro se abre y tenés que comenzar a transitar por una avenida que se llama Libertad, porque solamente por esa avenida tenemos acceso a la ciudad. Amén. Solamente por la avenida de la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, nosotros tenemos acceso a la ciudad. ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Pero ¿cuál es el destino? La ciudad. ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Y cuál es nuestro destino? Pero ustedes dicen la ciudad, yo hablando de ustedes que no conozco el destino. ¿Cuál es el destino de ustedes? El cielo, la ciudad celestial. No. Yo todavía no fui al cielo. ¿Cuál es el destino de ustedes? Si le estoy diciendo la ciudad, ¿cuál es la ciudad? Entonces, ¿cuál es el destino que tiene principalmente esta iglesia en primera instancia? La gobernador Costa. Pero tienen que haber roto todas las prisiones, todos los encierros, todo lo que muchas veces te ató, te frenó, o el diablo lo hizo, o te gustó quedarte. Sin embargo, cuando viene la orden de Dios, entonces la iglesia se moviliza y las puertas comienzan a abrirse. Amén. Y cuando vos comenzás a caminar en esa libertad, ya sin ataduras, ya sin prejuicio, ya sin tener tantas cosas que te han atado, entonces esa avenida, libertad, te abre la ciudad. Amén. ¿Quieren ganar la ciudad? Amén. Miren este pasaje, porque este pasaje les va a mostrar cómo conquistar gobernador. Amén. Y cuando ustedes entiendan esta revelación que hoy yo les traigo, ustedes van en muy poco tiempo construir el templo que les hace falta. Aleluya. Aleluya. Ustedes van a construir este templo. Este templo que va a tener que cobijar centenares de personas. Amén. Por no decir miles. Aleluya. 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 Sí, pero ustedes van a tener que romper encierros, van a tener que traspasar puertas, y la última puerta es la puerta del desafío, la que el diablo quizás por años los ha frenado, pero ustedes caminen.
Porque hoy el destino, la ciudad los está esperando. Reciban esta palabra, la ciudad los está esperando. La ciudad los está esperando. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando la ciudad los espera, las puertas ya están abiertas porque las abrió el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo les entrego esta palabra que hay en mi corazón. Cuando ustedes entiendan que la ciudad está abierta y tomen la ciudad, ahí están los recursos, ahí están los hombres, para que tengan este terreno completamente ocupado por un templo, un salón de reuniones, un auditorio que va a convocar a centenares de personas. Aleluya. Y con esas personas van a venir los recursos. Lo que ustedes quizás hoy moneda a moneda están juntando, de repente va a venir esos recursos como con un balde. Acá lo tienen todo. Comiencen. Acá Dios está interviniendo. Gloria a Dios. Dios está interviniendo con una palabra que nos direcciona, una palabra que los guía, una palabra que los desafía, una palabra que nos lleva hacia su destino de gloria. Recibí esta palabra, Germán, Marianela, que Dios conciervo, reciban esta palabra. Rompan los moldes, rompan las cadenas que nos han frenado. Iglesia, dejemos de ser legalistas y comprendemos que hay un tiempo, hay una urgencia, hay una crisis en la sociedad, y la sociedad necesita a la iglesia. Nos necesita a nosotros. ¿A quién nos necesita? Golpeate el pecho, nos necesita a nosotros, porque nosotros tenemos la respuesta, nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos a Cristo. Gloria a Dios, tenemos a Cristo. Él es la respuesta para la ciudad. Lo tenemos nosotros, iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí está el destino de la iglesia. Pero quisiera seguir por unos minutos más. La iglesia está adorando. Y yo me encanta un término que una vez aprendí: ser un creyente incrédulo. ¿Se dan cuenta? Un creyente quiere decir que cree, pero hay creyentes incrédulos. ¿Cómo es esto? Ahí tienen un modelo, esta iglesia. La iglesia, ¿qué hacía? Oraba para que Pedro sea libre. Y comenzaron a orar. Y mientras ellos estaban orando, Señor, libertad Pedro, libertad Pedro, libertad Pedro, oraban, libertad Pedro, el Señor escuchó y los libertó. Entonces cuando el libertó, ¿qué hizo Pedro? Fue a la iglesia que estaba orando por él y comenzó a golpear la puerta y nadie lo atendía, pues todos estaban ocupados. Señor, libertad Pedro, y Pedro estaba afuera. Pues yo estoy acá, ya estoy libre. Y la iglesia oraba, Señor, libertad Pedro. Pero hubo una jovencita. Bendigo a los jóvenes de la congregación, porque ellos comenzarán a tener la audición del Espíritu que muchas veces los grandes no tenemos. Dios tiene un destino para las generaciones jóvenes. En la voz del Espíritu serán sensibles, lo escucharán de una manera más gloriosa. Nosotros muchas veces escuchamos por nuestra experiencia, por la revelación que hemos recibido, nos hemos acostumbrado a eso, pero nuestros jóvenes comenzarán a vivir una dimensión de mayor gloria. Ellos tendrán una sensibilidad especial. Por eso bendigo a los chicos de la iglesia, para que ustedes puedan entender que Dios tiene un destino de gloria. Lo que nosotros los grandes no percibimos, no escuchamos, Dios se les revelará a ustedes, y ustedes tendrán que ser mensajeros de una palabra de fe y de esperanza para nosotros los grandes. Vino una muchacha y dijo: es Pedro, yo conozco la voz de mi pastor, es Pedro. Y ella fue, escuchaba, y bien golpea: Pedro, soy Pedro. Sí, Pedro, gloria a Dios, soy Pedro. Gloria a Dios, decía ella, es Pedro, mi pastor. Jóvenes que escuchan la voz de su pastor. Aleluya. Los bendigo, chicos, para que ustedes conozcan la voz de vuestro pastor. Lo que el pastor de la iglesia, con todo su corazón y su amor, les habla. Aprendan a escuchar esa voz. No digan: ya no va a hablar otra vez este viejo, este petizo. No, está hablando un hombre de Dios que lo sabe. Cuando les esté hablando ahí vuestro pastor, esté Germán hablándoles, jóvenes, escuchen, hay un hombre de Dios que les está hablando. Sean sensibles a esa voz, porque Él tiene una carga que transmitirá y que en esta noche les está siendo impartido en Él de una manera especial, en el nombre de Jesús. Hay una voz de Dios conductora que será por este matrimonio pastoral. Y chicos, ustedes aprenderán a escuchar, a respetar a un hombre de Dios. Muchos de los que estamos aquí, que somos grandes y con experiencia, quizás no nos hemos dado cuenta, pero ustedes jóvenes
la tendrán clara. Amén. Porque el Espíritu Santo se nos revelará. Aleluya. Porque son una generación que Dios está preparando para ellos. Gloria a Dios. Jesús. Y Rode, mi pastor, y entonces fue y le dijo: hermano, dejen de orar, basta, por favor, está Pedro. Y todos dejaron de levantar la cabeza, pero estás loca. No molestes más, porque a veces los grandes piensan de los más chicos que están molestando. No molestes más, nos interrumpís la oración. Nosotros somos los que oramos, ustedes son los que molestan. Lenguaje adulto. Perdón, mis queridos hermanos adultos. Pero veamos en los jóvenes nuestro renuevo. Amén. Amén. Veamos en nuestros jóvenes la continuidad generacional de todo lo que Dios quiere hacer en este presente y en el futuro inmediato. Amén. Y le decían: no, estás loca, estás loca. Y él le volvía a insistir: Pedro, dejen de orar un ratito, dejen de gritar, dejen de llorar, dejen de levantar las manos, dejen de zapatear, dejen, por favor, cálmense. Le decía: basta, no oren más, ya Pedro está a la puerta. Entonces una iglesia que era creyente, pero incrédula, no podía creer que lo que ellos pedían ya estaba a la puerta. ¿Cuántas cosas, querida iglesia, ya están a la puerta de tu vida? ¿Cuántas cosas ya están a la puerta de tu casa, de tu hogar que has estado orando? ¿Cuántas cosas, mis queridos consiervos, ya están a la puerta de nuestro templo, de nuestro auditorio? Porque ya Dios lo tiene preparado. Y esas cosas de Dios ya están golpeando esa puerta porque quieren ser parte de nuestro patrimonio, parte de lo que estamos pidiendo. Ya lo tenemos. Pastores de la iglesia, hay muchas cosas que ustedes están pidiendo. Solamente abran la puerta, ya está la respuesta de Dios. Reciban esta palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y en un momento dijeron: pero bueno, está bien, no, estás loca, vamos a ser Pedro si Pedro está preso. No, pero es Pedro, no, pero debe ser el ángel. El ángel. Ya entonces en la negativa, en la incredulidad ya se espiritualizaban. Y entonces, como ella seguía: no lo vi, pero es Pedro. Eso es fe. No lo vi, pero es Pedro. Ella decía: es la voz de mi pastor, es la voz de mi maestro, es la voz del que me enseña, es esa voz que es la voz de Cristo a través de Pedro. Él me está hablando, decía ella. Gloria a Dios. Basta, mis queridos hermanos, decía: ahí está Pedro, estás loca, primero, es su ángel después. Y ella dijo: no es Pedro, no es Pedro, no es Pedro. Y en un momento dijeron: bueno, vamos a abrir. Y cuando abrieron la puerta, ¿quién estaba? Pedro. Ellos quedaron sorprendidos. ¿No era que querían que Pedro esté libre? ¿Cómo podían sorprenderse? Si oraban para que Pedro estuviera libre, Pedro como estaba ahora, y se sorprendieron que Pedro estaba libre. Oración de creyentes, increíble. Pero a pesar de todo, oraban. Amén. En algún momento la respuesta de Dios va a romper tu incredulidad. Porque esto fue lo que ocurrió. La respuesta de Dios sanó la incredulidad de ellos. Y ellos aprendieron que toda oración que se haga en el poder del acuerdo siempre tiene respuesta de Dios. Y esta es la lección que yo les dejo. Amén. ¿Qué pasó con el homicida? En un momento político se acercan todos para escuchar, ahí seguramente un día señalado, y él se creyó que era el gran Herodes. Y él comenzó a alegarles, y la gente que ya percibía lo que en el mundo espiritual se estaba produciendo le dijeron: no queremos escuchar voz de hombre, queremos escuchar voz de Dios. Amén. Y lo que nosotros tenemos que saber cuando una iglesia que ora con poder, que se manifiesta con autoridad, hay un clamor en el espíritu de las personas que no quieren escuchar discursos, no quieren escuchar voz de hombre, quieren escuchar la voz de Dios. Amén. Y la voz de Dios es patrimonio de la iglesia. Amén. La voz de Dios es patrimonio de cada uno de ustedes. Lo que la sociedad está esperando en el mundo es espiritual. Ya está cansado del lenguaje de los políticos, del lenguaje de los que prometen, del lenguaje de los vecinos, del lenguaje de los patrones, de los lenguajes de los empleados, de todos los que se quejan. La gente ya no quiere escuchar eso, quiere escuchar voz de Dios. Amén. Voz de Dios.
La iglesia quiere escuchar voz de Dios, pero el mundo también necesita escuchar voz de Dios. Y ellos le dijeron, voz de Dios y no voz de hombre. Y como él no dio la gloria a Dios, él no se humilló, él no reconoció su pecado, él creyó que era el grande y sabía que el pueblo estaba por aclamar a un grande, y ese grande solamente es nuestro Dios. Él no dio la gloria a Dios y al instante cayó muerto y ya podrido, miserable, porque ese es el destino de los miserables. Tuvo su oportunidad si él se hubiera humillado y reconocido lo que el pueblo estaba pidiendo, que era la manifestación de la iglesia. Si él hubiera permitido que la manifestación de la iglesia pudiera ser una realidad delante de sus ojos, las cosas hubieran sido quizás distintas para él. Pero él no dio gloria a Dios. Ese es el destino de aquellos que están en autoridad, que no reconozcan la voz de Dios ni la voz de la iglesia. Por eso es un momento estratégico y es un momento de suma gravedad para los que no quieren escuchar la voz de Dios, la voz que tiene la iglesia. Pero en esta noche yo les dejo esta palabra para que seamos una iglesia que ora en el poder del acuerdo. Una iglesia que cree que lo que está pidiendo ya tiene respuesta de Dios. Y que la respuesta de Dios va a llegar mucho antes de lo que nosotros imaginamos o esperamos. Porque dice su palabra que cuando nosotros oramos, Dios prepara todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o creemos. Mucho más todavía. Entonces todo lo que la iglesia está pidiendo, quiero decirles que está ahí cerca de la puerta para golpear. Reciban. Reciban. Si ustedes están orando, ahí viene la respuesta. La gloria a Dios. Si salgamos entonces de nuestras cárceles y comenzamos a vivir en la libertad de aquel que un día dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que esta palabra nos bendiga y las bendiciones. Dale la gloria al Señor. ¿Me permiten hacer una protesta? Vamos a darle gloria a Dios. Yo no sé cómo que es darle gloria a Dios, pero con ese aplauso tan disperso, vos tenés que unirte en el aplauso para rendir el culto. Dale el mejor de tus aplausos. Levantate los brazos en alto, ponete de pie. Dale gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Honra, honra, honra a nuestro Dios. Honra al poderoso, honra a aquel que nos ha dado la vida, honra a aquel que está con nosotros. Honra, honra, honra a nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Señor, te celebramos, Señor, te honramos, Señor, te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, cada uno de mis conciertos en esta noche. Oro por los jóvenes y los bendigo. Oro por los adolescentes y los bendigo. Oro por los niños y los bendigo. Oro por los matrimonios y los bendigo. Oro por la familia y los bendigo. En el nombre poderoso del Señor. Y en esta noche oro, Padre mío, por los que están enfermos. Y doy gloria y honra al Señor porque son sanados. En el nombre poderoso del Señor. Vos estás obrando en esta noche, Señor. Vos estás obrando milagros. Vos estás obrando con poder. Vos estás obrando en una administración diferente. Porque así te place, Padre mío. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te alabo y te bendigo por esta noche y tarde de gloria. En el nombre de mi Cristo, mi Señor, nuestro Señor, te honramos y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios, grito de júbilo. Gloria a Dios, amén. Así es nuestro Dios. Así nos llama el Señor. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Los abrazo con todo mi corazón. Los bendigo y todos los que quizás estaban esperando que el pastor les ponga las manos encima, he orado para bendecirlos. Amén. Hay una respuesta de Dios. Mientras estaba predicando, yo les dije, todo aquel que se da vuelta y tiene algún problema de artrosis va a ser sanado en el nombre del Señor. Entonces, si aún tenés ese problema en tu cuello, en tu espalda, date vuelta. Bendecir al que está atrás. En el nombre de Jesús, bendecido. Date vuelta como la persona más ágil. Y ahí Dios va a estar articulando nuevamente
tus espaldas, tus articulaciones. Bendecilo, dale, no te cansé de bendecir. Movete en el nombre poderoso de Jesús. Que la gloria de Dios siga manifestándose en el saludo de la paz, en el saludo de la bendición, porque tenemos a Cristo. Somos portadores de la gloria de Dios. Yo los abrazo, yo los bendigo a todos y declaro un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo donde los recursos comienzan a venir y a brotar a borbollones para esta congregación. El año 2019 va a ser un año de la plenitud de una oración que el cielo responde en favor de cada uno de ustedes. Así los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acá estamos, pastor. Hemos concluido.